Hoy día vamos a hablar del cerebro. Y voy a tratar de decir cosas que no son tan obvias, ¿no es cierto?, que conocemos del cerebro, sino que vamos a tratar de ir a las cosas que son de las últimas investigaciones y cómo nos maravillamos hoy día con el cerebro, la capacidad que tiene. Ese es básicamente el tema que quiero exaltar. Primero un texto, Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, nosotros adoramos a Dios con nuestra mente también. Este es el profesor Rafael Yuste. Él es médico y ha sido destacado por el Scientific American en los últimos tiempos porque es uno de los líderes en el estudio del cerebro. ¿Y saben qué más? Es español. Sí. Ahí está el profesor Rafael Yuste, español, neurobiólogo de la Universidad de Columbia. Trabaja en el Instituto Howard Hughes y también es uno de los más influyentes investigadores del cerebro, según declara la revista Nature. Él dice que el cerebro es una masa más o menos de 1 kilo, que tiene 800.000 millones de neuronas y de 10.000 a 100.000 conexiones entre las neuronas. Saben que también decía el doctor Yuste de que a medida que hay más conexiones, la persona es más, ¿qué cosa? Inteligente. O sea, el estudio, la preparación, el trabajo, la coordinación del cerebro en ideas va produciendo más conexiones y eso hace a la persona más preparada. Y una de las preocupaciones del doctor Yuste es que dice que no se puede sanar el cerebro porque no se sabe cómo funciona. Entonces llegamos a una conclusión de que cuando los psiquiatras dan remedios, dan cosas, son solamente para apagar problemas, para detener cosas, pero no saben realmente si están apuntando bien o apuntando mal, porque los resultados psiquiátricos no se ven muchos que en mi conocimiento. Ahora, dice que el posible conocimiento en el futuro del cerebro va a ofrecer una mirada diferente a todas esas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y ojalá, dice, algún día tengamos un tratamiento para enfermedades de este circuito cerebral, tales como la epilepsia, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, ALS, esquizofrenia y autismo. Todas enfermedades que angustian a la gente porque no se saben cómo salir de ellas, sino solamente aplacarlo. Muy básicamente, esta es una neurona, que es una célula. Y como célula que está contenida ahí en azul, tenemos un núcleo, tenemos nucleoides, tenemos también mitocondrias, aparato de Golgi, en general todas las partes que tiene una célula común. Pero esta además tiene dendritas, que son estas como conexiones, ramas que salen para afuera, que son las que hacen las conexiones con otras neuronas. Y le llegan también a su vez conexiones de otras neuronas. Esa que está en color claro también son conexiones de otras neuronas que se conectaron a ella. Y así es un enjambre de conexiones por todos lados para hacer sinapsis, conexiones. Y aquí tenemos una sinapsis, ahí, y podemos ver cómo se hace esa sinapsis cuando se cruza la información. Ahora, sigamos un poco con esto y van a ver cuán poco se sabe de esto. Las neuronas disparan o están calladas, dice el doctor Yuste, como elementos digitales. Son 800.000 millones de neuronas disparando. Así que el cerebro genera mente humana, las cualidades cognitivas, el pensamiento, las emociones, memorias y comportamientos. Aquí tenemos un pequeño video donde vemos cómo las neuronas se conectan y se desconectan. Esta es una actividad neuronal de un cerebro de un ratón viendo televisión. Se van al sector de la visión y se alcanza a ver cómo va haciendo una explosión, un disparo de cada neurona.
Esto se usa a través de una de imagen con calcio, que es una técnica que se inventó. También existen las células gliales, que son las células de apoyo. Y estas rodean las neuronas y le dan apoyo y aislamiento, y son más numerosas, de hecho, que las mismas neuronas. Y se les conoce como las células de apoyo del sistema nervioso. Las 4 funciones principales son rodear las neuronas y mantenerlas físicamente en su lugar. Segundo, proveer nutrientes y oxígeno a la neurona, aislar las neuronas entre ellas y destruir las neuronas cuando se mueren y se sacan los restos cuando ya están muertas. Estas son entonces las células gliales allí, ya que están haciendo su función. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, conexiones. Podemos ver, esto ya es una foto más real, donde hay múltiples conexiones para todos lados. Pero aquí está el problema. Existe un código neuronal. El cerebro tiene un código neuronal, pero se desconoce absolutamente cómo funciona. Saben que existe, pero no se sabe llegar a él y saber cómo funciona. Porque este código está escrito en la secuencia de los disparos. De cómo se va encendiendo uno y otro en la secuencia que tiene, eso es, pero no se puede leer, no se puede saber cuánto es. El código neuronal es como un lenguaje extranjero, pero del cual no tenemos diccionario. Entonces no podemos saber cómo se desarrolla. No se ha podido descifrar el código del cerebro de ningún animal, ni siquiera de la más elemental hidra, que es la que está aquí, de agua dulce. Se está en una etapa muy temprana, como es el caso del ADN, cuando todavía no se conocía su estructura, y que se descubrió la estructura en 1950 por Franklin y Wilkins. Hoy la ciencia está buscando estudiar este código neuronal del cerebro, y se puede abordar posiblemente de la misma forma como se hizo con el código genético ya hace 28 años. Y les recuerdo cómo se estudió el código genético. En 1990, el presidente Bill Clinton tiró un programa que se llamaba Decodificando el Libro de la Vida, un hito para la humanidad. Y básicamente puso dinero. Entonces dijo, estamos aprendiendo el lenguaje en el cual Dios creó la vida. ¿Ya? Y se descubrió, se puso varios billones de dólares para entenderlo, y básicamente esto es la célula, el núcleo, los cromosomas, el ADN y las 4 letras, A, T, C y G. ¿Cómo se correlacionaban todas esas letras? Ahora se sabe que los codones son un conjunto de 3 letras, los cuales significan un aminoácido. Y un aminoácido es el que se junta con otro para hacer una proteína. Y este es el código. Entonces, cada 3 letras es un aminoácido allí. Y hay también unas señales que es para detenerse allá. Y tenemos todas estas letras, 64 letras llamadas codones. Y eso se descubrió en este estudio. Y se leyó, por cierto, el código completo del ser humano, el código completo de otros animales, y hoy día eso está en una biblioteca virtual, la cual se puede acceder, y está en acceso a todo el mundo. Todo el mundo puede ver el código humano completo. Lo puede ver justamente en esa librería abierta. Pero el 2 de abril de 2013, el presidente ahora Obama lanzó la investigación del cerebro a través de neurotecnologías avanzadas e innovativas, el Brain Initiative. Y este nuevo programa también atrae una cantidad enorme de dinero para poder investigar. Así que el proyecto del genoma humano demostró el impacto potencial que tiene este programa de investigación. Entre 1988 y el 2003, este proyecto del genoma humano invirtió 3,6 billones de dólares. Pero dice que generó un movimiento de 796 billones de dólares, un retorno de 141 dólares por cada dólar invertido, visto bajo un punto de vista económico. ¿Qué busca el proyecto Brain entonces? Busca el mapeo de las neuronas del cerebro y entender cómo funciona y el cerebro con su código neuronal. Está financiado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Inicialmente el presidente puso 2 billones de dólares para que comenzaran a funcionar. Ocupa 200 laboratorios alrededor del mundo,
15 extranjeros y todos trabajan en conjunto. Ahora, dicen los neurobiólogos, y entre ellos el doctor Rafael Yuste, son los encargados de resolver este código neuronal, entender cómo funciona el cerebro. Con electrodos es extremadamente difícil. Normalmente cuando son cosas simples, ponen un electrodo y leen cuando la neurona dispara. Pero en este caso es muy difícil porque no se pueden introducir 800.000 millones de electrodos al cerebro. Lo harían pedazos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tienen que descubrir técnicas que permitan leer simultáneamente los disparos de las neuronas, y esa es tarea de los ingenieros. Los ingenieros tendremos que hacer esta técnica para poder leer tanto disparo de las neuronas. Es como comparar dos fotos. Solo conociendo un píxel de cada una, no se ve el cuadro completo. Eso es lo que se tiene hoy día. Solamente un disparo acá, otro disparo por allá y nada más. No se tiene el conjunto. Las etapas que tendrá el proyecto BRAIN será, primera etapa, en 5 años, poder leer por lo menos 5.000 neuronas simultáneamente. Etapa 2, en 10 años, leer 1 millón de neuronas. Y la tercera etapa, en 15 años, entender el cerebro completo, incluida la parte del cerebro que genera epilepsia y poder eliminar la enfermedad. Técnicas de microscopía óptica. Se puede mapear efectivamente alguna actividad neuronal con calcio fluorescente. La neurona al disparar absorbe calcio y se ilumina la pantalla. Se puede ver esto, como les decía recién, un ratón viendo televisión que tiene 180.000 neuronas en la actividad en la corteza visual. ¿Qué es lo que veíamos aquí? 180.000 neuronas funcionando acá. ¿Pero qué significa que se encendió esta, se encendió la otra, o esta simultánea? No se sabe. Simplemente se sabe que hay actividad nomás, pero nada más. Entonces, finalizando esta parte descriptiva, el doctor Sidney Brenner es un biólogo que obtuvo el premio Nobel de Fisiología en el año 2002. Dice, el programa de la ciencia depende de nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, pero probablemente en ese orden. Lo primero, nuevas técnicas. Es un problema técnico más que de definición de cómo va a funcionar. Vamos a ver después la percepción espiritual del cerebro. Nosotros tenemos el lóbulo frontal aquí. Este lóbulo frontal es el que tiene una tremenda influencia en nosotros, porque nosotros ocupamos el lóbulo frontal porque allí razonamos. Se encuentra el pensamiento, controla los pensamientos y el cuerpo, controla la expresión emocional, la resolución de problemas, la memoria, el lenguaje, el juicio, el buen juicio está allí. El comportamiento sexual también. En esencia es el panel de control de nuestra personalidad y habilidad para comunicarnos. También incluye la habilidad de reconocer consecuencias futuras, las proyecciones que tienen mis acciones, de nuestros actos, elegir entre lo bueno y lo malo y suprimir las respuestas sociales inaceptables. O sea, ahí es donde algunas personas que son inapropiadas lo tienen mal desarrollado. Y están dirigiendo las funciones mentales superiores. Los lóbulos frontales de los humanos los tenemos acá, y estos son de algunos animales, monos, una ardilla, gato y un chimpancé. El lóbulo frontal. Si ustedes miran a todos los animales que fueron creados, los que tienen el lóbulo frontal más grande somos nosotros, los seres humanos. Todos los demás tienen un lóbulo frontal relativamente pequeño. ¿Por qué el nuestro es tan grande? Porque es la parte del cerebro que nos permite tener un proceso racional de pensamiento. Nosotros somos la única criatura que tiene la habilidad de extraer información del pasado y del presente y proyectarla en un plan y, por lo tanto, diseñar nuestro propio futuro. Y es porque estamos hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿desde cuándo existe esta controversia creación-evolución? Está ocurriendo realmente desde los comienzos del mundo. Porque, ¿cuál es el plan de Satanás? Deshacerse de Dios, denigrar a Dios, mostrar un cuadro equivocado de Dios. ¿Y qué es la creación? Es la firma de Dios que nos creó,
a nosotros y al mundo. ¿Qué es la creación? La firma de Dios que nos creó a nosotros. Y Satanás que quiere hacer todo lo contrario, negar eso. Ellen White dice, los nervios del cerebro que se comunican con todo el sistema cuerpo son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Cualquier cosa que moleste la circulación de corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de poderes vitales y el resultado es disminuir las sensibilidades de la mente. Debe mostrarse a la gente que el balance correcto de los poderes mentales y morales depende en gran medida de la condición correcta del sistema físico. Todos los narcóticos y estimulantes no naturales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden a disminuir el tono del intelecto y la moralidad. La intemperancia está en la fundación de la depravación moral del mundo. A través de la indulgencia de apetitos pervertidos, el hombre pierde su poder a resistir la tentación. Es decir, dado que Dios es la única forma que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras neuronas, a través de nuestro lóbulo frontal, es la antena que tenemos enfocada para el Espíritu Santo. Pero cuando se produce todo un maltrato físico, maltrato a través de drogas, a través de alcohol, a través de mala costumbre, de falta de sueño, todo lo que afecta nuestra salud, esa antena queda así. Por eso es que es tan importante. Esto no es secundario, es muy importante. Ahora, los niños, esto es un artículo que salió hace muy poco, un estudio donde dice que los niños adictos a la pantalla también generan grandes problemas, porque los niños que son adictos al iPhone, al iPad, a los juegos, a la pantalla, a todo lo que ustedes me entienden, la exposición excesiva a estas pantallas previene el crecimiento y desarrollo de la corteza frontal y reduce la materia gris en esa parte del cerebro. A los niños les afecta más que a los adultos. Los niños aún no han desarrollado completamente su corteza frontal, aquella parte del cerebro que controla la toma de decisiones y controla los impulsos. Los neuropsicólogos llaman a la corteza frontal los frenos y que ella no se desarrolla hasta los 20 años, lo que explica por qué los jóvenes toman tanto riesgo. Porque, por ejemplo, van a saltar en el bungee jumping, se tiran con el elástico ese, o tienen sexo sin protección. Toman riesgos absolutamente absurdos. Pero esos son porque no tienen todavía los frenos. Una creación increíble. Esta parte es un poquito más compleja, pero vamos a tratar de salir de ella. Los científicos de la Universidad de Stanford hablan del vasto poder computacional que tiene el cerebro. Se creía antes que la sinapsis, o sea, la conexión o desconexión, era un switch on-off, conectado o desconectado, pero no era así. En el año 2010, los investigadores descubrieron que una sinapsis es como un microprocesador que almacena memoria y procesa información. Es decir, el cerebro actúa como un computador cuántico, no como un computador digital. Solo una sinapsis puede contener 1000 unidades microprocesadoras a escala molecular, actuando en un medio de computación cuántica. Nuevamente, voy a explicar lo que es computación cuántica. Se reveló que un cerebro humano tiene más unidades de procesamiento de información que todos los computadores, routers y conexiones de Internet del mundo. O sea, nuestro cerebro tiene toda esa capacidad, como tuviéramos todo el sistema de Internet del mundo en la cabeza. O sea, es mucho más de lo que siquiera se imaginaron. ¿Qué es lo que es un computador cuántico que tiene altísima capacidad? Es 100 millones de veces más rápido que un computador normal, aunque necesita ser controlado por un computador normal. En vez de usar bits, como usan ceros y unas, como usan los computadores normales, usan quantum bits. Y toma la ventaja de la mecánica cuántica, que es la superposición. Por lo tanto, el quantum bit puede ser 0, 1 o ambos al mismo tiempo. Trabaja a nivel atómico, usa superconductores necesitando temperaturas muy bajas, del orden de menos 273 grados para que tenga cero resistencia, resuelve ecuaciones exponenciales, complejidad con muchos datos,
Robótica, Google, modelos moleculares y meteorología. O sea, donde se necesita mucha información, mucho proceso, este es el adecuado para hacerse. Esta es la cabeza de un computador cuántico que recién se está desarrollando, no está esto en el comercio. Y la velocidad de proceso que tiene es fenomenal. La humanidad recién está desarrollando computadores cuánticos, pero el creador ya lo diseñó en nuestro cerebro a un nivel mucho más complicado, compacto y eficiente de lo que ellos van a lograr hacer los hombres en los computadores cuánticos. Nosotros ya lo tenemos instalado. No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. La capacidad de memoria que tiene nuestro cerebro es ya a nivel de petabyte. La medición de la capacidad de memoria de un cerebro humano aumentó en un factor de 10 al menos a 1 petabyte hoy día. Lo mismo que la World Wide Web. O sea, tenemos la misma capacidad de memoria. Tenemos un creador poderoso que puede diseñar tanta memoria entre nuestras orejas. ¿Cómo pudo hacerlo? Tanta memoria aquí en el cerebro. Nada diseñado por la humanidad se le puede siquiera comparar. Todo esto son comentarios a propósito de personas evolucionistas, no son personas del mundo creacionista. Y la eficiencia óptima de la energía. El cerebro es un gran consumidor de energía. De hecho, en nuestro cuerpo, el cerebro se lleva el 20% de la energía que nosotros tenemos y consumimos, cuando tenemos del cerebro solamente el 2% de la masa. O sea, es un gran consumidor de energía. Y aún con lo que consume, el cerebro ocupa todo con gran eficiencia. No se compara a ningún aparato diseñado por los hombres. Su nivel de optimización de la energía puede atribuirse solo a un creador infinitamente sabio. No es casualidad. Hago una comparación aquí, una comparación de un cerebro humano con un supercomputador. El cerebro lo conocemos todos. Ahí tenemos un supercomputador desarrollado por IBM, ocupa casi una cancha de tenis de procesadores para poder hacer muchos cálculos muy rápidos. Y comparémoslo. El cerebro nuestro pesa 1,4 kilos o 1 kilo de 1,4. Este pesa 150 toneladas. El espacio que ocupa, ¿no es cierto?, el cerebro es más o menos 1.300 centímetros cúbicos, 1.350. Y esto acá ocupa una cancha de básquetbol. La velocidad de proceso, esta hasta 1.000.000 de trillón de operaciones por segundo. Esta 93 trillones. O sea, estas son millones, estas son 93.000. Esa es la diferencia. La energía, esta ocupa 20 watts para poder funcionar y esta ocupa 10 millones de watts. O sea, no hay comparación. Y el cerebro hace actividades conscientes e inconscientes simultáneamente, incluyendo procesos de montón de sensores y finalmente ocupando también funciones como la respiración, el latido del corazón, etc. Hace muchas funciones a la vez y el supercomputador solamente hace una función. Una función a la vez, desde luego que es muy rápido, pero hace una a la vez, esta hace muchas a la vez. Aquí tenemos un scan con un MRI de conexiones dentro del cerebro, cómo se va todo haciendo. Y también tenemos la irrigación cerebral del cerebro, ¿ya? Nuevamente una parte de la exposición de Boris. Percepción y educación. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanzas, en esto pensad, que nuestro pensamiento esté en eso. Almacenamos en nuestro cerebro todo. Cada persona que le damos la mano o la miramos, cada sonido que hemos escuchado en el día, durante todos los días de nuestra vida, cada situación de vida que hemos vivido, cada palabra que escuchamos, cada programa de televisión que hemos visto, programa de radio que hemos escuchado, revista leída, cada comercial visto, cada libro leído, está todo guardado allí. Toda la música que hemos escuchado está allí. Y es una buena razón para no permitir que nadie controle nuestra voluntad, porque aceptar ser hipnotizado, por ejemplo, sería un tremendo error. Cuando vamos al cerebro, el cerebro humano
el órgano más sofisticado del universo. Billones y billones de neuronas, cientos de millones de interconexiones. Puedes recordar cada cosa que alguna vez has visto. Recordar cada cosa que alguna vez has escuchado. Puede procesar más de 2 millones de bits de información en un segundo. Es increíble. Alguna gente dice que no debes aprender esto o esto otro porque puedes sobrecargar tu cerebro. ¿Han escuchado eso? ¡Qué tontera más grande! ¿Sabes? Tu cerebro, y esto es por parte baja, puede cargar una nueva información cada segundo por más de 3 millones de años antes que tú puedas sobrepasar su capacidad. Así que nadie te diga que vas a sobrecargar tu cerebro. Y esto es en el estado de raza degenerada. ¿Te imaginas cómo era antes de la caída? Es increíble, porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Ellen White también nos trae otro punto, que al observar somos cambiados. Aun cuando hemos sido hechos a la imagen del Hacedor, el hombre puede educar su mente tal que el pecado que una vez odió pasa a ser placentero para él. Porque hemos educado para el mal y pasa a ser el pecado placentero. Cuando dejas de cuidar y orar, el corazón se entrega al pecado, al crimen y queda sujeto a pasiones. Después de ver escenas de adulterio, por ejemplo, en una película, en televisión, hemos ya sido cambiados. Si cargamos adulterio en la mente, ¿saldrá santidad? Si la violencia genera violencia y nosotros nos hacemos más violentos cuando observamos violencia, ¿habrá que observar violencia o habrá que evitarla? La música rock es capaz de programar jóvenes también. Las drogas están asociadas a la música rock, lo mismo que el satanismo. 2 Corintios 3:18, aquí dice justamente esto: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, metamorfoeo, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Será posible entonces que la mente haya evolucionado? Veamos algunas ideas en esto. El doctor Peter Line es un doctor neurocientista cuya investigación justamente se centra en la electrofisiología del cerebro y es profesor de una universidad australiana. Y dice él que el cerebro es mucho más que un computador. Dice, un computador, si es que se le rompe parte del circuito, simplemente no funciona más, queda muerto. Pero el cerebro, si tiene una herida, un problema de un accidente, y se daña una parte, el cerebro toma la función en otra parte parcialmente. Ya una gran ventaja. La mutación, también comenta él, como un sistema creativo del cerebro, tal como plantea la evolución, ¿no es cierto? Mutación y después selección natural. Dice, la mutación como sistema creativo del cerebro no tiene sentido. Es ridículo. Una mutación en el cerebro produciría un cerebro defectuoso y no más grande ni mejor. Por lo tanto, es imposible que se haya creado por accidentes genéticos, ni por todo el tiempo que se le dé, por millones de años que se le dé. Citas de lo increíble del cerebro de otros que son todos evolucionistas, más allá de nada imaginable, casi al punto de superar lo creíble. Este fue el señor Moore, el doctor Moore, que escribió bastante de ese tema, en el año 2017, esto es muy reciente. Un mundo que nunca imaginamos, lo escribe también en 2017 otro grupo de científicos. ¿Por qué dice esto los científicos seculares? La razón es porque la evolución sin propósito y el azar y sus procesos imaginarios son completamente incapaces de dar cuenta de la infinita complejidad que tiene el cerebro. La evolución, por lo tanto, como teoría, ha fracasado en explicar la complejidad del cerebro, ya que no hay cómo justificar que el cerebro contenga niveles espectaculares de capacidad de proceso, eficiencia, almacenamiento, 11 dimensiones estructurales, comunicación electrofotónica, dual, que no pudo evolucionar sola. Los ingenieros más brillantes no han podido producir nada con este nivel de ingenio. Y el problema de la evolución darwiniana es explicar cómo una multitud de diseños pueden juntarse al mismo tiempo a ser un sistema biológico funcional, la complejidad irreducible.
Y la eficiencia y poder y complejidad del cerebro desafían cualquier explicación que dependa de la casualidad y apunta a un creador sabio y omnipotente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Un par de consejos para terminar. Un estudio de Loma Linda, muy reciente, 2017 también, descubre que el consumo de nueces se refuerza la frecuencia de ondas cerebrales. Miren lo que dice. Décadas de investigación de la Universidad Adventista dice que comiendo nueces en forma regular se refuerzan las ondas cerebrales relacionadas con la cognición, sanamiento, aprendizaje, memoria y otras funciones claves. Este estudio fue presentado en la reunión de Biología Experimental, sección Nutrición, en San Diego, California. Es decir, todas las mañanas coman nueces por amor a su cerebro, porque van a mejorar sus funciones, sus ondas. Y segundo, duerman bien, sueño profundo, un soñar, con un sueño de la noche, con digamos, que hagan otras imágenes, que salgan un poco del mundo habitual. Hay un mecanismo de limpieza del cerebro que depende absolutamente del sueño y de lo que se sueña también. El doctor Jeff Iliff, neurocientífico de la Universidad de Rochester, explica cómo se limpia el cerebro. Los órganos que hacen en nuestro cuerpo es el sistema linfático. El sistema linfático que circula, ¿no es cierto?, va agarrando detritos, va agarrando basura en nuestro cuerpo y la va eliminando. Pero el cerebro, el cráneo, no tiene la suerte de tener un sistema linfático, porque está encerrado en el cráneo y es muy reducido el espacio para un sistema linfático adicional. Entonces, ¿cómo se eliminan los desechos? Bueno, esto es lo que cubrió justamente este doctor Jeff. Dice, durante el sueño, células especiales que se encuentran al lado de los vasos sanguíneos bombean fluido cerebroespinal, desde los bordes del cerebro hacia el centro. Y las neuronas del cerebro se achican para permitir el flujo de este fluido cerebroespinal y barre los detritos, barre lo que está ahí acumulándose, y la acumulación, si es que no se duerme bien, si es que no se sueña, si es que no se tiene este descanso placentero y largo, podrían causar Alzheimer. Este es justamente diseño inteligente, cómo el Señor resolvió este problema. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ese es el tema esta noche. Buenas.